Con un patrimonio neto de 200 millones de dólares, el empresario francés Bernard Arnault es el hombre más rico de Europa y el segundo hombre más rico del mundo, aunque la posición del número uno cambia cada semana debido a los movimientos erráticos del precio de las acciones de Tesla. Arnault es el director ejecutivo, presidente y accionista mayoritario de LVMH, conglomerado de lujo. Detrás de Louis Vuitton, Fendi, Celine, Bulgari, Hennessy y otras 70 marcas. Con una cartera tan poderosa de marcas icónicas, no sorprende que LVMH tenga una capitalización de mercado de $500 millones, y con Arnault poseyendo alrededor del 40% de las acciones se ha convertido en una de las personas más ricas del mundo. Te sorprenderá saber que Arnault no es el fundador de LVMH. De hecho, no ha fundado una sola empresa de moda en su vida. Entonces, ¿cómo es posible que adquieras casi la mitad de las acciones de una compañía valorada en más de $500 millones? Arnault acumuló su posición de riqueza y poder a través de un plan de varias décadas de ingeniería financiera, estrategias comerciales anticompetitivas, traiciones y explotación. Únete a nosotros mientras pelamos las capas de la cebolla y miramos cómo Bernard Arnault ganó el apodo del lobo con el abrigo de cachemir. Bernard nació en una familia adinerada en Francia, con su padre dueño de una exitosa compañía inmobiliaria. Después de graduarse de una universidad francesa de élite, comenzó a trabajar en el negocio familiar, llegó a ser presidente después de que su padre se jubilara. A principios de la década de 1980, Bernard se mudó a Nueva York con la esperanza de expandir el negocio inmobiliario familiar. A los Estados Unidos esto fue durante la era de desregulación de Reagan, y Wall Street se estaba volviendo cada vez más sofisticado con su ingeniería financiera. Uno de los desarrollos más significativos de esta era fue el auge de las firmas de capital privado, o asaltantes corporativos como se llamaban en ese momento. Identificarían las empresas que cotizan en bolsa que consideraban mal administradas, y luego procederían a pedir prestado un montón de dinero y hacer que la empresa sea privada a través de una adquisición hostil. Luego reemplazarían a todo el equipo de gestión, despedirían a los trabajadores y liquidarían algunos o todo el negocio. Cuando se hace bien, esto puede ser extremadamente lucrativo, porque los rendimientos de la inversión se multiplican, por apalancamiento. Arnault quedó cautivado por las cantidades obscenas de dinero que los asaltantes corporativos de Estados Unidos estaban haciendo en tan poco tiempo. Era un anatema para la cultura conservadora de las empresas familiares en Europa, donde la riqueza se acumula lentamente durante generaciones. Arnault tomó sus aprendizajes de Nueva York y volvió a Francia. Estaba empeñado en alterar la adormecida industria de la moda de lujo. Al regresar a Francia, Bernard Arnault fijó la mirada en Bussac Saint-Férès, un asediado conglomerado con operaciones en la fabricación y venta al por menor de prendas de vestir. La empresa se había declarado recientemente en quiebra, pero nadie quería comprarla para salir de la quiebra. Con el interés de los inversores tan bajo, Arnault pudo comprarlo por solo $60 millones. Usó $15 millones de la fortuna de su familia y obtuvo un préstamo por los $45 millones restantes. Entonces, ¿por qué Arnault estaba dispuesto a comprar este negocio fallido que nadie más quería en Francia? Armado con lo que aprendió en Estados Unidos, Arnault pudo ver a Bussac de manera diferente a sus compañeros franceses. En medio de los segmentos en apuros de la cartera de Bussac, había una joya brillante, Dior, una próspera casa de moda de lujo llena de rica historia. Como empresa independiente, Dior sería extremadamente valiosa, con un valor de mucho más de $60 millones, pero estaba siendo arrastrado por el resto del grupo. Al tomar el control de Bussac, Arnault implementó rápidamente su libro de jugadas de capital privado, estableciendo despedir a 9.000 empleados y liquidar la mayor parte de los activos de Bussac excepto Dior. Con estas acciones, convirtió un conglomerado inflado y poco rentable en uno mucho más pequeño pero rentable. Con su exitosa adquisición de Dior, Arnault ya había establecido su patrimonio neto de cientos de millones de dólares, pero esto fue solo el comienzo de sus ambiciones. Louis Vuitton fue y sigue siendo una de las marcas de lujo más prestigiosas de Francia. Fue fundada por un carpintero llamado Louis Vuitton en 1854, que fabricaba baúles de madera para carruajes tirados por caballos. Eventualmente se expandieron a bolsos de cuero y prendas de vestir, que es conocido por hoy. El control de Louis Vuitton se transmitió de generación en generación, y en la década de 1980 se llevó a cabo una unión por Henri Rachamier, que se casó con un miembro de la familia Vuitton.
Uno de los mayores temores de Rachamier era que un inversionista externo hiciera una oferta hostil para comprar la empresa. Si bien a la mayoría de los accionistas les encantaría recibir una oferta de compra con una prima sobre el actual precio de las acciones, las empresas familiares a menudo tienen una visión completamente diferente. No les importa solo la ganancia financiera, solo quieren mantener el control de su imperio empresarial para que se pueda transmitir a las futuras generaciones. Como empresa independiente con una capitalización de mercado relativamente pequeña, Louis Vuitton sería un objetivo del tamaño de un bocado para los conglomerados europeos más grandes. Rachamier llegó a la conclusión de que era comer o ser comido. La única forma en que podía evitar que un competidor más grande adquiriera Louis Vuitton era hacer que Louis Vuitton demasiado grande para adquirir. Logró esto al fusionarse con la compañía de bebidas alcohólicas de lujo Moet Hennessy para formar la compañía combinada LVMH. Moet Hennessy es una marca de alcohol premium que produce champán y coñac caros. Se estructuró como una fusión de todas las acciones. Las familias Vuitton, Hennessy y Moet poseerían colectivamente el 51% de la compañía combinada. Si todos permanecieran juntos, una adquisición hostil sería matemáticamente imposible. Todo parecía ir sobre ruedas. La empresa combinada de LVMH sería demasiado grande para que la adquiriera una empresa externa, lo que permitiría control para permanecer dentro de la familia Vuitton. Mientras Rachamier pensaba que estaba construyendo muros para defender a Louis Vuitton de los invasores corporativos, sin darse cuenta, había dejado entrar al enemigo por la puerta principal. Antes de la fusión, Moet Hennessy estaba dirigida por un hombre llamado Alain Chevalier. Chevalier y Rachamier acordaron un acuerdo para compartir el poder en el que Rachamier manejó el lado de la moda del negocio mientras Chevalier se encargaría del lado del alcohol. Esta era una forma insostenible de dirigir la compañía combinada porque los dos hombres casi de inmediato tuvieron desacuerdos sobre la dirección estratégica de la empresa. Específicamente, Rachamier pensó que a Louis Vuitton se le dio un asiento trasero en comparación con el gran negocio del alcohol. Por esta época, Rachamier conoció a Bernard Arnault, quien se convertiría en un líder en ascenso, estrella en la industria del lujo tras la exitosa adquisición de Dior. Dado el éxito de Arnault en la industria de la moda, Rachamier creía que sería mucho más socio comercial adecuado que las familias Hennessy y Moet. Rachamier hizo una propuesta a Arnault. Usando su riqueza existente como palanca, Arnault compraría el 25% de las acciones de LVMH en el mercado abierto. Arnault ya había amasado una fortuna personal de cientos de millones de dólares como resultado de la magistral adquisición de Dior. Además, tenía buenas relaciones con los bancos de inversión que también podían prestarle dinero, así que tendrías los medios financieros para comprar el 25% de las acciones de LVMH. Con esto, la familia Vuitton y Arnault juntos tendrían una participación mayoritaria en LVMH. Luego podrían expulsar a las familias Hennessy y Moet, permitiendo que Vuitton y Arnault sean las familias que podrían dirigir LVMH juntos como iguales. Pero Arnault tenía ambiciones mucho más grandes. En lugar de compartir el poder con Rachamier, quería toda la compañía para él solo. Las luchas internas entre Rachamier y Chevalier dieron una oportunidad. Arnault se asoció con el gigante irlandés del alcohol Guinness y juntos compraron el 24% de las acciones de LVMH en el mercado abierto, por un costo de alrededor de 2.6 mil millones. Guinness estaba interesado en LVMH porque querían formar una asociación estratégica con Moet y Hennessy. Guinness podría aprovechar su red de distribución existente en el Reino Unido y América del Norte para aumentar las ventas de estas marcas de alcohol. Arnault prometió a Guinness que podrían obtener esta asociación estratégica, siempre y cuando lo apoyaron para convertirse en presidente y director ejecutivo de LVMH. Además del 24% que compró junto con Guinness, Bernard compró un adicional 1.000 millones en acciones por su cuenta, lo que eleva tu participación en la propiedad al 43.5%. Esto convirtió a Arnault en el mayor accionista individual de LVMH, aunque no participación controladora. Convenció a las familias Moet y Hennessy, que colectivamente poseían el 18% de las acciones, para apoyarlo. Habiendo obtenido más del 50% de las acciones para votar a su favor, Arnault al echar a Rachamier e instalarse como presidente y director general. Cuando Arnault tomó el control de LVMH en 1989, tenía una capitalización de mercado de solo 5.000 millones. Hoy ese valor ha aumentado 100 veces a casi 500.000 millones. Entonces, ¿cómo lograron una tasa de crecimiento tan extraordinaria? Desde que Arnault asumió el control, la compañía ha estado en una juerga de adquisiciones sin parar, haciendo una importante adquisición casi todos los años. Estos incluyen el minorista de cosméticos Sephora, el relojero TAG Heuer, la piel y el cuero el fabricante de ropa Fendi, el productor de joyas Tiffany y muchos otros.
Estas adquisiciones son en gran parte responsables de impulsar los ingresos y el precio de las acciones de LVMH. Crecimiento. El costo acumulado de estas adquisiciones asciende a casi 50.000 millones, la gran mayoría de los cuales se pagó en efectivo. Entonces, ¿de dónde sacaron este dinero? Lo tomaron prestado. La deuda de LVMH ha ido aumentando sustancialmente, de unos 5.000 millones de euros en 2008 a casi 20.000 millones de euros hoy. A pesar de la gran cantidad de apalancamiento, la compañía ha mantenido una calificación crediticia prístina, permitiéndolos emitir bonos a tasas de interés muy bajas. A medida que adquieren marcas de moda rivales, aumentan las ganancias operativas del grupo. La mayor utilidad operativa significa que tienen una mayor capacidad para pagar la deuda, por lo que los prestamistas están dispuestos a prestarles aún más dinero. Usan esto para hacer aún más adquisiciones y repetir el ciclo. Por supuesto, esta estrategia solo funciona si LVMH puede aumentar el beneficio operativo de las marcas que ellos adquieren. Por ejemplo, en 2020 adquirieron la empresa estadounidense de joyería Tiffany. A los 2 años de la propiedad de LVMH, las ganancias se duplicaron. Si bien Tiffany es quizás un ejemplo extremo, siempre han podido aumentar las ganancias de las marcas que adquieren. Hay algunas maneras en que han hecho esto. En primer lugar, la industria de artículos de lujo en su conjunto ha estado creciendo a una tasa anual compuesta del 6% anual en la última década. Esto supera con creces el crecimiento del PIB, y la mayor parte del crecimiento proviene de China. A medida que crecía la economía china, más y más personas podían permitirse artículos de lujo, lo que en el crecimiento de las ventas en toda la industria. Pero esto es solo parte de la historia. Al adquirir tantas marcas, LVMH ha acumulado un tremendo poder para fijar precios y aplastar a sus competidores. Si bien China es el mercado más importante para los artículos de lujo en la actualidad, hasta mediados de la década de 2000, el primer puesto lo ocupó Japón. En ese momento, Japón era la segunda economía más grande del mundo, y tenían una enorme superior clase media con los medios y ganas de comprar productos de lujo. Las marcas de moda estadounidenses y europeas se estaban expandiendo agresivamente en el país, y la competencia era feroz. Una de las marcas que intentó incursionar en Japón fue el fabricante de bolsos de cuero Coach. Según Coach, representantes de LVMH contactaron a grandes almacenes japoneses y amenazaron deja de venderles productos de LVMH si también vendían productos de Coach. Podrían vender LVMH o Coach, pero no ambos. Dada la gran cantidad de marcas bajo el paraguas de LVMH, la mayoría de los grandes almacenes del conglomerado francés. Si estas acusaciones fueran ciertas, este comportamiento sería manifiestamente anticompetitivo e ilegal. En 2005, Coach presentó una queja oficial ante la Comisión de Comercio Justo de Japón. La comisión finalmente falló a favor de LVMH ya que no encontraron pruebas suficientes de comportamiento anticompetitivo. Según Coach, LVMH detuvo su comportamiento anticompetitivo solo después de que presentaron la demanda. Entonces, cuando la comisión tomó su decisión, la actividad infractora ya se había detenido. Como observador externo, es difícil saber qué pasó realmente. Es posible que Coach haya exagerado demasiado sus afirmaciones contra LVMH, pero lo que es indiscutible es que la consolidación de la industria de LVMH les había dado una gran cantidad de mercado. Podemos ver esto en los números. Uno de los productos más populares de Louis Vuitton es el bolso Speedy. Venden este bolso desde 1930, por lo que podemos usarlo como representación de cómo Louis Vuitton ha aumentado los precios con el tiempo. Según un análisis de LuxFront, el precio de la bolsa Speedy 25 en Estados Unidos de $350 en 1998 a $1.350 en 2022. Ajustado a la inflación, el precio de 1998 equivale a unos $600 en la actualidad. En términos reales, el precio de la bolsa se ha más que duplicado en los últimos 20 años. De hecho, esto en realidad subestima los aumentos de precios. En 2011, lanzaron el Speedy B, que es exactamente lo mismo pero con un hombro correa añadida. Esta correa para el hombro te costará $300 adicionales. Solo una empresa con un poder de mercado significativo puede hacer algo tan ridículo como cobrar $300 extra por una correa. Los aumentos de precios no son el resultado de que la bolsa se vuelva más avanzada o aumente en calidad. La única diferencia es que la industria está más consolidada hoy que hace 20 años atrás. Muchos de los competidores de Louis Vuitton son propiedad de LVMH, lo que permite a la empresa estratégicamente limitar la cantidad producida para conseguir precios más altos. Los beneficios del dominio del mercado de LVMH se pueden ver en su capacidad para aumentar los precios más rápido que los competidores. Según un análisis de Deloitte, Louis Vuitton aumentó un 11% sus precios en China en 2020, a pesar de la pandemia.
Este aumento fue mucho mayor que las marcas de lujo de la competencia. Ahora podemos empezar a ver la lógica detrás de todas las adquisiciones. Al ganar más y más control, LVMH ha logrado un estatus casi de monopolio, lo que para aumentar los precios, aumentar las ganancias y adquirir aún más de tus competidores. Por supuesto, generar ingresos es solo la mitad de la batalla. Tus ganancias también están determinadas por cuánto te cuesta generar esos ingresos. Cuando la gente paga $2,000 por una chaqueta, esperan que la calidad sea muy alta y producir productos de alta calidad cuesta mucho dinero. Para Louis Vuitton y la mayoría de las otras marcas premium de LVMH, fabrican los productos en Francia o Italia. Este es un importante punto de venta para los consumidores. Si un bolso está hecho a mano en Italia por artesanos altamente calificados, hay motivos para creer en su calidad. Será mucho más alto que las bolsas producidas en masa que encontrarías en Walmart. Louis Vuitton publicó este video en su canal oficial de YouTube, mostrando el funcionamiento interno de una de las fábricas en Francia. Hay más de 13 millones de visitas. Este es el sitio de la cadena de suministro que quieren que veas. Según la normativa de la Unión Europea, cuando un producto se fabrica en más de un país, el país de origen es aquel en el que el artículo se sometió a la última, sustancial, económicamente procesamiento justificado. Parece que los abogados de LVMH dedicaron tremendos esfuerzos a encontrar la mínima cantidad de procesamiento que puedes hacer en Italia, y aún así poner una etiqueta Made in Italy. En 2017, The Guardian investigó a un fabricante por contrato en Rumania que fabricaba zapatos para Louis Vuitton. Completarían todo menos la suela, que luego se enviaba a una fábrica en Italia para unir la suela. De esta manera, podrían poner una etiqueta Made in Italy a pesar de que la mayor parte del trabajo ya estaba hecho en Rumania. El edificio de la fábrica tampoco tenía logotipos visibles en el exterior, y sus gerentes se esforzaron por ocultar el hecho de que estaban suministrando a Louis Vuitton. Rumania es un país mucho más pobre que Italia, y los trabajadores de la fábrica reciben el equivalente de $300 por mes, una fracción de lo que ganarían los trabajadores italianos equivalentes. Ante esta información, Bernard Arnault negó que Louis Vuitton zapatos en Rumania, pero finalmente, The Guardian obtuvo acceso a información privilegiada en la fabricación por contrato rumana, y confirmó que, de hecho, son proveedores de Louis Vuitton. Uno de los tipos de ropa más difíciles de hacer son los vestidos de encaje bordados a mano, como el que vende Dior, una empresa de LVMH. Para algunos diseños complejos, puedes llevar cientos de horas de trabajo producir un vestido. Incluso si vendes el vestido por miles de dólares, esto puede ser prohibitivamente caro. Según una investigación del New York Times, Dior usa contratistas con sede en India que pagan a tus trabajadores el equivalente a unos pocos dólares por día y ofrecen condiciones de trabajo inseguras condiciones. Ahora podemos ver cómo Bernard Arnault se convirtió en el segundo hombre más rico del mundo. Realiza compras apalancadas de tus competidores, ganando poder de mercado y elevando los precios. Luego envía la fabricación al extranjero para minimizar los costos y así maximizar las ganancias. Mayores ganancias te permiten pedir prestado aún más dinero, enjuagar y repetir. Si miras la cartera de 75 marcas de LVMH, la mayoría de ellas son lo que esperarías. Minoristas de alcohol premium, marroquinería, perfumes, relojes y cosméticos. Pero la última categoría parece apagada. El conglomerado posee una colección de algunos de los periódicos más populares de Francia. Específicamente, son dueños de Les Echos, Investor y La Parisienne, que colectivamente tienen millones de lectores habituales en Francia. Estos periódicos aportan una cantidad minúscula de ingresos, poco más que un error de redondeo, comparado con las marcas de lujo. No solo eso, sino que también están quemando dinero en efectivo. En 2022, la empresa matriz tuvo que inyectar más dinero en La Parisienne para compensar sus pérdidas. ¿Por qué Bernard Arnault, uno de los empresarios más inteligentes del mundo, adquiriría estos periódicos, que pierden dinero y no tienen nada que ver con su core business? Primero pensé que podrían estar tratando de influir en las decisiones editoriales para promover su lujo, marcas, pero esto no tiene ningún sentido. Los diarios que tienen son diarios normales que cubren temas de economía, política, mercados financieros, eventos nacionales y mundiales, etc. No son revistas de moda, son periódicos normales. Además, solo publican en francés, lo que les otorga un número de lectores prácticamente nulo. En el extranjero, con solo el 6% de las ventas del grupo provenientes de Francia, esto no sería suficiente para mover la aguja de todos modos. La justificación para comprar estos periódicos no es publicitar sus marcas de moda, es mucho más siniestro. El 25 de noviembre de 2019, LVMH firmó un acuerdo definitivo para adquirir la joyería Tiffany por $16 millones. Las grandes adquisiciones como esta siempre tardan al menos unos meses en cerrarse,
ya que se deben de tomar en cuenta los votos de los accionistas y la aprobación regulatoria. A los pocos meses de anunciarse el acuerdo, comenzó la pandemia, que redujo considerablemente turismo internacional, una fuente clave de las ventas de Tiffany. Esto hizo que las ventas mismas tiendas cayeran un 44%. Las ventas de LVMH estaban cayendo por la misma razón. Arnault estaba preocupado por la salud financiera de la empresa. Pagar 16 miles de dólares millones en efectivo estiraría su balance general. En el peor de los casos, se tendría que salir del trato, pero como ya había firmado un acuerdo definitivo, estaba legalmente obligado a seguir. Al mismo tiempo, dio la casualidad de que Estados Unidos y Francia estaban en medio de una disputa comercial. Francia había propuesto recientemente un impuesto a las empresas de Internet que afectaría a los gigantes tecnológicos de Estados Unidos como Google y Facebook. Estados Unidos respondió amenazando con aranceles a las importaciones francesas, específicamente artículos de lujo. El 31 de agosto de 2020, el ministro de Relaciones Exteriores de Francia, Jean-Yves Le Drian, envió una carta a Bernard Arnault diciendo, cito, el gobierno estadounidense ha decidido implementar una aduana adicional impuesto sobre la importación de determinados productos franceses, en particular, productos del sector del lujo. Francia considera estas medidas legalmente objetables. Inversiones propuestas por empresas francesas en sectores que podrían estar sujetos a esas sanciones hay que reevaluar a la luz de este nuevo contexto. Para respaldar las medidas adoptadas frente al gobierno estadounidense, debes diferir el cierre de la transacción pendiente de Tiffany hasta el 6 de enero de 2021. Estoy seguro de que entenderás la necesidad de participar en los esfuerzos de nuestro país para defender los intereses nacionales, entre comillas. LVMH emitió un comunicado de prensa diciendo que el ministro de Asuntos Exteriores de Francia una carta indicándoles que difieran su adquisición hasta después del 6 de enero de 2021, debido a que el contrato de adquisición tenía como fecha de vencimiento el 31 de diciembre de 2020, no sería posible completarlo. LVMH afirmó que la situación estaba fuera de su control. El gobierno francés los estaba obligando a abandonar la fusión debido a un problema no relacionado al conflicto comercial. El hecho de que LVMH quisiera cerrar el trato de todos modos fue solo una coincidencia afortunada. Los analistas inmediatamente sospecharon de la carta. Durante una conferencia de prensa, se le preguntó rotundamente al director financiero de LVMH si la compañía buscó ayuda del gobierno para bloquear el acuerdo. Él respondió, cita, debes estar bromeando. Sin embargo, esta historia se vino abajo rápidamente. Respondiendo a las preguntas de los legisladores franceses, el ministro de Relaciones Exteriores Drian reveló que la carta en respuesta a una consulta que el ministerio recibió de LVMH. Esto contradecía la afirmación del conglomerado de que la carta no fue solicitada. Poco después, Bloomberg informó que el propio Arnault se comunicó con el Ministerio de Relaciones Exteriores, pidiéndoles que lo ayuden a salir del trato. Con LVMH expuesto, finalmente acordaron seguir adelante, aunque no antes. Tiffany acordó un recorte de precio de $400 millones, lo que representa el 2.5% del precio de compra. La controversia de Tiffany expone una relación inquietantemente cercana entre Arnault y gobierno francés, con Arnault habiendo sido un partidario público del presidente Emmanuel Macron. Arnault estableció con éxito a LVMH como una empresa estratégicamente importante para Francia, colocándolo en una posición en la que puedes llamar a funcionarios gubernamentales de alto rango para ayudar con las batallas legales. El hecho de que sea dueño de 3 de los diarios más leídos del país de políticos y un mayor acceso a los funcionarios del gobierno. El control de Arnault sobre los medios informativos también tiene otras consecuencias. En 2016, un cineasta y activista de izquierda llamado Francois Ruffin produjo un documental película llamada Merci Patron, que se traduce como Thanks Boss. El documental entrevistó a ex empleados de Boussac Saint-Phares, que fueron despedidos después de que Arnault se hizo cargo de la empresa en la década de 1980. No hace falta decir que es muy crítico con Arnault y LVMH. Bernard Arnault no hizo gracia. De hecho, estaba tan enojado que prohibió cualquiera de los 3 periódicos que eran propiedad de LVMH, incluso mencionar la película. Muy bien chicos, eso termina con este video. ¿Qué opinas de Bernard Arnault? Cuéntanos en la sección de comentarios. Como siempre, muchas gracias por mirar y nos vemos en la próxima. Invirtiendo Ideas cerrando sesión.